Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nuestra invitada es Maripaz Pando Ballesteros, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca. Con ella vamos a hablar de el multiculturalismo y prácticas tradicionales nocivas, el caso de las inmigrantes musulmanas. Bueno, quería decir unas breves palabras de presentación de Maripaz Pando Ballesteros. Eh, pues que hizo su tesis doctoral sobre, mm, creo, sobre Cuadernos, la cuadernos para el cuaderno diálogo. para el diálogo sobre la democracia cristiana en la época de la dictadura y que está muy interesada en los temas de derechos humanos desde diferentes perspectivas y también sobre la cuestión de las diferentes culturas, especialmente de la cultura musulmana. Quiero comentar que en esta temporada, digamos, del taller, hemos tenido una sesión también sobre este tema. Es curioso porque llevamos muchos años haciendo el taller y hemos tenido una sesión que fue sobre mujeres musulmanas, que la dio una mujer musulmana que llevaba velo y que justificaba por qué ella llevaba velo y así. Me parece que hoy va a ir en otro sentido, supongo, la explicación, pero bueno, pues que quiere decir un poco el pluralismo del taller, ¿no? Que puede venir una persona musulmana con velo a defender un punto de vista y otra persona pues a defender otro punto de vista o el punto de vista que consideren sobre la misma temática. Bueno, pues agradeciéndole mucho que esté hoy aquí con nosotros, le doy la palabra a Maripaz Pando Ballesteros. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Comienzo agradeciendo a los organizadores de este taller, de esta actividad, por su invitación para poder acompañarlos esta tarde, también a la Universidad Carlos III, que es la organizadora, ¿verdad? O la casa de donde se enmarca la actividad. Por tanto, mi agradecimiento especialmente a Óscar Pérez de la Fuente, con el que, bueno, pues tenemos una relación académica, una relación en la participación de actividades conjuntas y que se va forjando una amistad a través de ellas. Y también a David Oliva, otro de los profesores que organiza este taller. Espero que les resulte interesante y sobre todo que fomentemos el debate. Máxime, como decía el profesor Pérez de la Fuente, cuando han tenido otro taller similar o al menos en temática, pero quizá desde diferente perspectiva. Y creo que eso puede ser enriquecedor para poder ampliar nuestro campo de visión y también para fomentar el debate. Por tanto, yo voy a plantearles una serie de ideas en las que, bueno, pues trataré de fomentar que exista realmente ese debate. Vamos a hablar de diversidad cultural, lo vamos a hablar con un enfoque de género y desde una perspectiva de derechos humanos. Por tanto, esas tres variables van a nuclear o a articular todo mi discurso. Espero ceñirme al tiempo, no quiero excederme. Por favor, Óscar, si ves que me paso en el tiempo, me mandas un aviso. Espero no poder hacerlo porque lo que sí que quiero es no restar tiempo para las intervenciones de los participantes y para poder responder a las cuestiones que puedan surgir de esta presentación. Bien, hablamos de diversidad cultural, por tanto, y bien es sabido que esto de la diversidad cultural no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno reciente, ni es un fenómeno que se circunscriba a un territorio o a un área concreta. Sin embargo, es verdad que en las últimas décadas del siglo XX se ha venido multiplicando el impacto de este fenómeno de la diversidad cultural. Determinados contextos, acontecimientos políticos, los efectos de los procesos de globalización, los cambios geopolíticos provocados por la caída del muro de Berlín y todas las consecuencias que eso llevó en el área de la zona soviética, la influencia del capitalismo neoliberal, entre otras muchas causas, pues están coadyuvando a que
a producir una serie de cambios y de transformaciones que se encuentran en la base de estas demandas multiculturales. Por tanto, podríamos entender que hay un enriquecimiento o tendría que haber un enriquecimiento de estos flujos de población, de estos movimientos de población que llevan implícitos movimientos de cultura y traslados de las diferentes culturas. Sin embargo, pues junto a este enriquecimiento, o en muchos casos por encima de este reconocimiento o enriquecimiento, están las tensiones que surgen entre esa diversidad. Y en el centro de esas tensiones se encuentra el debate sobre la vida y la dignidad de las mujeres. Por tanto, vamos a centrar el debate en las cuestiones que afectan a las mujeres. A ellas se les asigna el rol de la representación, del mantenimiento, de la transmisión de los valores culturales. Y sin embargo, con frecuencia, quienes detentan el poder en el interior de los diferentes grupos las marginan de los procesos de construcción o de modificación identitaria. Por tanto, ahí es donde nos encontramos en esa encrucijada que tenemos que salvar de algún modo. En el trasfondo de todas estas cuestiones, lógicamente, se encuentra ese debate entre universalismo, relativismo, entre multiculturalismo, etnocentrismo, en el reconocimiento de las identidades, y los movimientos feministas no han permanecido al margen de estas cuestiones, no podían hacerlo. Se encuentran inmersos en esa disputa entre la defensa de los derechos de las mujeres, de las libertades de las mujeres y el respeto a las culturas y a las prácticas culturales. Y eso ha sido uno de los retos de la intercenturia, del cambio del siglo XX al XXI, y si me permiten, creo que es uno de los retos que tenemos todavía en la actualidad. La polémica no es reciente. Ya a finales de los 90, autoras como Susan Moller-Okin publicaba diferentes artículos, diferentes libros en los que incorporaba a los debates del momento, a los debates intelectuales del feminismo de la época, una nueva perspectiva centrada fundamentalmente en las consecuencias que tenían para las mujeres la defensa y la práctica de determinadas culturas minoritarias. Prácticas que representaban en algunos casos, según ella, según esta autora, Susan Moller-Okin, una agresión a la dignidad de las mujeres. He personalizado en las obras de Susan Moller-Okin. Por supuesto, otras muchas autoras plantean y defienden esta teoría y esta base. Sin embargo, frente a ellas se encuentran quienes consideran que esta es una interpretación absolutamente etnocentrista y propia de un neoliberalismo occidental. Por tanto, ahí tenemos esa base de la disputa y ese frente, ese frente de discusión abierto. En efecto, frente a la defensa del discurso de derechos humanos y dentro del mismo de los derechos de las mujeres, entendidos de forma universalista como principios inherentes a todas las personas, el argumento culturalista defiende la permanencia de la cultura y el respeto a la identidad de un pueblo. Por tanto, ahí tenemos esa fricción. Citaba a Soren-Orkin, también Benjamin, Mackinton, Martha Nussbaum. Todas estas autoras son pioneras dentro de estos análisis de los efectos del multiculturalismo sobre las mujeres. Todas ellas partidarias de un feminismo esencialista, que sostienen que en todas las culturas existen presupuestos implícitos de violencia contra las mujeres y que se asientan fundamentalmente en ideas patriarcales y en la dominación
sobre las mujeres, de la dominación femenina. Si nos trasladamos a las autoras españolas, otra línea interesante defendida por Celia Amorós, por Amelia Valcárcel, por Rosa Cobo, por Luisa Posada, entre otras, ¿verdad? Pues plantean también esa defensa de esa línea de los derechos y las libertades de las mujeres pese a las acusaciones que se le puedan realizar. Y frente a ellas, pues otra serie de autoras y los denominados feminismos poscoloniales que van a cuestionar los límites del feminismo occidental y la tendencia a esencializar a las mujeres de determinadas culturas, construyendo imágenes fijas y estereotipadas, indiferenciadas y oprimidas, tanto por su género como por el subdesarrollo económico en el que se puedan encontrar. Por tanto, nos encontramos estas cuestiones en el centro del debate científico del mundo académico y también en el ámbito feminista, por supuesto. Para plantear un poco los argumentos, yo les decía al principio, vamos a hacerlo desde una perspectiva de los derechos humanos. Voy a citar simplemente como recordatorio aquellos textos en los que, aquellos documentos internacionales en los que se defienden ambas posturas. Se defiende la igualdad entre los sexos, la no discriminación por razón de sexo y se defiende el derecho a la cultura y el respeto a la diversidad cultural. Por lo tanto, ante los argumentos o ante la crítica al discurso occidental de derechos humanos, de imperialista, de etnocentrista, etcétera, etcétera, tenemos que responder que también ese mismo discurso presenta un reconocimiento del derecho a la diversidad cultural. Un rápido repaso y nos vamos situando en lo que estoy planteando. La ONU desde el principio plantea ese interés por la igualdad entre los sexos y lo aparece reconocido ya en la Carta de 1948, como todos recordarán. La no discriminación por razón de sexo, pero también la igualdad en el matrimonio, la eliminación de cuestiones discriminatorias o vejatorias en cuanto a la maternidad, me refiero al ámbito de las madres solteras, etcétera, etcétera, y esos artículos que especificaban y concretaban esa igualdad o esa no discriminación por razón de sexo ya fueron cuestionados por algunas culturas y por algunos países, en concreto por los países islámicos. Muchos de ellos apelaron a la cultura y a la tradición para cuestionar el contenido de la Declaración del 48. Cuestionaban esa igualdad de los cónyuges dentro del matrimonio, así como el libre consentimiento de los dos miembros, de las dos personas implicadas en la unión. Fundamentalmente basado en la costumbre y en la tradición islámica que prohíbe a las mujeres casarse con personas de otras religiones, la tradición de obediencia de la esposa al esposo o bien incluso la designación del matrimonio a través de un tutor, de un wali, y no directamente por la elección de la mujer en muchos casos. Por tanto, estas cuestiones, estos aspectos condicionaron la abstención de un grupo de países representados en la ONU en el año 48, la abstención en la firma del documento y de la declaración. Por tanto, vamos viendo cómo hay una evolución histórica en estas cuestiones. La propia Declaración del 48, el mismo texto al que nos estamos refiriendo, reconocía a todas las personas el derecho a tomar parte libremente de la vida cultural, a participar en la vida cultural, a disfrutar de la cultura y a proteger los beneficios y los intereses materiales de la cultura. Es verdad que quedaba un tanto difuso
en ese texto el reconocimiento del derecho a la cultura, pero ya aparece insertado y se va a ir profundizando y ampliando con el tiempo. En este breve repaso que trato de hacer, no podemos dejar de citar a los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que van en la misma línea de lo citado en la Carta del 48. Y que por razones de tiempo no me detengo, pero si ustedes quieren podemos entrar después en el debate. Fruto de estos pactos y de la preocupación por la igualdad, se sigue trabajando en la ONU para abolir y para ir eliminando la discriminación que estaban experimentando las mujeres en ese momento en todas las áreas y las zonas del planeta, y se trabaja en diferentes textos que van a culminar en la aprobación en 1979 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la conocida CEDAW, ¿verdad? Que es el instrumento estrella con el que contamos, que disponemos para denunciar la desigualdad y para trabajar a favor de la corrección de las discriminaciones. Es el texto más relevante en la materia, el documento más importante y que, bueno, pues va profundizando en esta cuestión y en este tema. La respuesta a la CEDAW fue muy variada en los diferentes estados y en los diferentes países. Algunos países la han firmado y ratificado, algunos países la han firmado y no la han ratificado, caso de Estados Unidos, ¿verdad? Otros la han firmado con una serie de reservas, que exime su cumplimiento. Algunas de estas reservas son puntuales a algunos artículos en concreto, pero otras reservas se realizan a la totalidad de la convención, al espíritu, por tanto, del documento. Nos detenemos en las que hacen alusión a nuestro objeto de análisis esta tarde. Los países Malasia, Maldivas, Túnez, Argelia, Pakistán, Irak, Libia, Egipto, plantean que aceptan los requerimientos de la Convención siempre y cuando estos no colisionen con las disposiciones de la Sharia. O en algunos, cada uno de los países hacen referencia a una cuestión concreta. Argelia, por ejemplo, dice que no contravengan los principios que aparecen en el Código de Familia argelino. Bueno, pues los códigos de familia están basados también en la tradición, en la cultura, en determinadas prácticas que se han ido manteniendo y perpetuando a lo largo del tiempo. Por tanto, es lo mismo. Es lo mismo el efecto o el contenido que se realiza de esa reserva que se plantean. Bueno, la cultura y la tradición, por tanto, están cuestionando determinados preceptos o determinadas defensas de la abolición de una situación de desigualdad, que experimentan las mujeres. Y fundamentalmente esas reservas venían dirigidas al ámbito de la familia, al ámbito privado, también al público, lógicamente, en el que se desenvuelve la vida de las mujeres. Me refiero también al ámbito público, en el espacio laboral o incluso en la participación política. Algunos países, entre los que se encontraba España, a la hora de ratificar la CEDAW, privilegian al varón en la sucesión al trono frente a la mujer. Por tanto, también afectan al ámbito público y a la esfera pública. Sin duda, la relación entre los sexos es la clave de las reservas que se establecen. Bien, también se avanza no solamente el discurso de la ONU avanza no solamente en el sentido de la igualdad entre mujeres y hombres, también en el reconocimiento a la cultura. En 1966 se aprobó una declaración de los principios de cooperación cultural internacional
Y dice textualmente, les cito textualmente, toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos. Todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura. Por tanto, no hay duda que el discurso de los derechos humanos también defiende el derecho a la cultura y también lo protege. Aún así, esto es 1966, todavía parecía demasiado ambiguo este reconocimiento. La ONU sigue trabajando en esta línea y en 2001, en un momento en el que arreciaban las críticas desde posiciones culturalistas, se redacta un nuevo documento, una declaración sobre la diversidad cultural que insiste en la misma línea, en la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad y fuente de desarrollo. Y aquí ya se introduce, estamos en 2001, en una declaración, un texto que todavía no tiene un carácter jurídico vinculante, como muy bien saben, ¿verdad? En este documento y en esta fecha, en el texto de 2001, en esta declaración se señala que el derecho a participar en la vida cultural de toda persona, de toda persona tiene la posibilidad de elegir esa cultura, de desarrollarse en las prácticas de la cultura de forma voluntaria. Recuerden o fíjense lo que les he dicho, elegir la cultura, pero ojo, debe desarrollarse dichas prácticas dentro de los límites del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Por tanto, sí hay unos límites a las prácticas culturales. El respeto a los derechos humanos es el límite. Y en esta misma línea y en este mismo sentido incidía unos años después, en 2005, la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las experiencias culturales. Son los documentos más importantes respecto al tema. 2001, como les decía, no tenía un carácter jurídico vinculante y eso es lo que lleva a seguir trabajando en un texto que vio la luz en 2005, que tuviera una mayor capacidad de defensa y de presión a los estados para su cumplimiento. Insistía en la misma línea, en la línea de defender la diversidad cultural. Este texto de 2005 habla ya de interculturalidad y la define, fíjense, también les cito la definición porque me parece interesante, como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas. Ahí tenemos la diferencia entre la interculturalidad y el multiculturalismo. Poder compartir, poder interrelacionarse entre las diferentes culturas. Mantenían el mismo límite, el respeto a los derechos humanos, la libertad de las personas de elegir las expresiones culturales en las que quisieran participar y el contar con las mujeres en la construcción de la identidad y de la cultura de cada una de las comunidades. Por tanto, insisto, el discurso de los derechos humanos no es ajeno al respeto a la diversidad cultural, le marca, eso sí, ciertos límites. Vamos a entrar, porque el tiempo va pasando, vamos a entrar en las prácticas tradicionales nocivas, en lo que se denomina como prácticas tradicionales nocivas, aquellas que afectan a las mujeres, como decíamos, que generalmente son las mayoritarias. Las mujeres son las encargadas en las diferentes culturas, como decía al principio de mi intervención, de mantener la unidad familiar, de fundamentar la familia, de llenarla de contenido, de transmitir las ideas culturales, la religión, el idioma, las tradiciones. Fíjense qué importante es este papel en aquellos grupos culturales que no se encuentran que han migrado, ¿vale? Que migran y con su migración migra también su cultura. Y tratan de a las segundas generaciones transmitirle esos valores y ese arraigo con las raíces. Las mujeres se convierten así en iconos culturales y en numerosas ocasiones
esto es una responsabilidad muy grande para las mujeres, que a veces cruzan las fronteras físicas, ¿vale? Las fronteras geográficas, las fronteras políticas, pero no siempre las fronteras identitarias y las fronteras culturales. Y en algunos casos experimentan las consecuencias de lo que algunas autoras han denominado sobrecarga de identidad cultural. Frente a esta sobrecarga de identidad cultural y estas determinadas prácticas tradicionales nocivas para la integridad, para la dignidad y para la libertad de las mujeres en algunos casos o en muchos casos, el discurso internacional, la ONU, tampoco se ha mantenido al margen, también ha intervenido. El Consejo Internacional de ONGs sobre la violencia contra los niños tiene recogida más de una treintena de prácticas nocivas en menores. Generalmente los menores son niñas. También el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Este es el comité adscrito, es el instrumento de la SEDAW para trabajar contra la discriminación. En dicho comité se ha referido a las prácticas nocivas en 9 de sus recomendaciones. También lo ha hecho el Comité de los Derechos del Niño en otras tantas observaciones generales que han ido haciendo. Y en 2014 hacen una observación conjunta, ambos comités, el Comité de la SEDAW y el Comité de Protección a los Derechos del Niño, para tratar de eliminar y de prevenir y de alertar contra esas prácticas. ¿Cómo las definen las prácticas nocivas? Las definen como actuaciones persistentes que se fundamentan en formas múltiples o interrelacionadas de discriminación y que a menudo se justifican pues a través de las costumbres, a través de la tradición, a través de valores religiosos y que son en sí mismas una forma de violencia o comportan violencia asociadas a ellas. Así aparecen definidas las prácticas tradicionales nocivas en estos textos y en esta documentación. Claro, ¿cómo se responde desde el culturalismo a este discurso o esta crítica? Defendiendo o apostando por una visión esencialista de la cultura, según la cual cada comunidad, cada cultura posee unas características específicas, innatas e invariables e inmutables en el tiempo. Claro, en dicha versión de la cultura, pues aparecen estas prácticas como una herencia indiscutible, incuestionable. Y esta diferenciación de roles acaba convirtiéndose, según esta interpretación, en una cuestión inmutable, como decía, pero estos planteamientos acaban naturalizando la desigualdad. Es decir, el origen de la desigualdad acaba viendo como natural. Si algo es inmutable, si es invariable en el tiempo, acaba estando intrínseco en la naturaleza. Por otro lado, dentro de esta línea interpretativa tampoco faltan argumentos que defienden que las prácticas culturales tienen que ser entendidas y valoradas, que cada cultura tiene unas y que no pueden ser interpretadas por otras culturas. O sea que hay una incapacidad por parte de culturas diferentes por interpretar las prácticas ajenas a la propia cultura. Este es el argumento. Por tanto, claro, esto colisiona con el discurso de los derechos humanos. Y esto nos pone a los países receptores, no solamente a los lugares, a los lugares en los que estas culturas son predominantes, también a los países receptores de inmigración e incluso a las democracias occidentales nos sitúan en una tesitura y en una coyuntura de dónde está el límite. ¿Hasta cuándo una democracia, un Estado democrático de respeto a los discursos de los que nos venimos refiriendo, tienen que consentir determinadas prácticas culturales en nombre del pluralismo, en nombre del respeto a la cultura y tienen que abstenerse de intervenir? Esta es la respuesta que trataba de dar Susan Moller-Okin, a la que citábamos al principio
investigadora feminista estadounidense que citábamos al principio de la intervención. Moller Okin mantiene una postura muy crítica respecto al multiculturalismo, al que denuncia, acusa de tolerar, de permitir prácticas que comportan violencia contra las mujeres, amparado bajo un supuesto respeto a las culturas. En nombre de la tolerancia, según esta autora, en nombre de la tolerancia se permiten agresiones y violencia contra la dignidad y la libertad de las mujeres. La situación es muy complicada y el límite está muy difícil de marcar. Voy a plantearles alguna interpretación que nos ofrece Rosa Cobo, la filósofa feminista española, tratando de explicar estas prácticas tradicionales, estas prácticas que vienen transmitiéndose. Ella lo interpreta o trata de argumentarlo como una respuesta de las culturas minoritarias ante el peligro y el riesgo de su desaparición ante una cultura mayoritaria y hegemónica. Por tanto, resurgirían los comunitarismos como movimientos de resistencia frente a los procesos de globalización. Sería una respuesta a ese intento de la cultura minoritaria de no pasar desapercibida o de no quedar diluida ante esa cultura mayoritaria. Las mujeres se convierten así en la moneda de cambio entre los procesos culturales. Y Rosa Cobo alude a una actualización del pacto sexual del que nos habla la tradición feminista. En este sentido, los hombres de las comunidades minoritarias que detentan el poder pactarían con aquellos quienes detentan el poder en la sociedad occidental y pactan el papel social de las mujeres en la comunidad. Pactan con los roles y con los papeles que han de cumplir las mujeres. Elaboran así una ideología en defensa de la supervivencia cultural, apelando a la tradición como fuente principal de legitimación de la subordinación y de la discriminación femenina. Nos encontramos de esta manera en que las mujeres están excluidas de los procesos de negociación. La negociación es masculina. La negociación a la hora de conformar la identidad cultural, la identidad comunitaria, de definir la cultura y de preservarla ante el riesgo de desaparición o ante el riesgo de que quede diluida en una cultura mayoritaria. Las mujeres no se encuentran en esos debates, tampoco son libres para cuestionar las prácticas tradicionales. No tienen voz, no tienen posibilidad de posicionarse ante esas prácticas. Y cualquier iniciativa de cambio por parte de las mujeres representa una amenaza. Una amenaza a la identidad cultural, una amenaza al colectivo, una amenaza a la comunidad, una amenaza a las tradiciones. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué se propone? Se propone que haya una libertad para elegir las prácticas de la propia cultura, que haya una presencia de las mujeres en la construcción de la identidad cultural y del rol femenino dentro de la cultura, que haya la libertad de adscripción a la cultura y se apela al derecho de salida, es decir, el derecho de toda persona a abandonar la cultura propia en el momento en el que considere que se siente agredida o que considere que su libertad está siendo cuestionada o mermada. Sin embargo, ojo, este derecho de salida está planteado generalmente de forma muy formal, muy teórica, y hay una gran dificultad de las mujeres para poder ejercer este derecho de salida. En muchísimas ocasiones, por un desconocimiento de las propias mujeres de esa posibilidad dentro de la cultura. No solo desconocimiento, falta de formación,
falta de socialización en esa idea de la posibilidad de la salida, de la posibilidad del abandono y de los riesgos que supone. De los riesgos que supone abandonar una cultura propia y del riesgo enorme a que las culturas mayoritarias no ofrezcan alternativa a estas mujeres que plantean modelos de cambio y que eligen arriesgando muchísimo y apostando muchísimo que eligen esa opción de salida. Por lo tanto, la situación es muy compleja. Generalmente la salida se produce por expulsión por parte de la comunidad o por repudio, no como una opción voluntaria para las mujeres. Voy rematando, no sé cómo vamos de tiempo. Insisto en algunas ideas que he ido planteando. Se debe escuchar a las mujeres, deben de ser partícipes de esos procesos de construcción. La cultura no debe ser fija ni estática. Es necesario hacer reelaboraciones culturales de todas las culturas, no solamente de las culturas minoritarias. Recuerden que al principio de mi intervención decía cómo se considera que todas las culturas tienen implícitos elementos de violencia o elementos de discriminación contra las mujeres. Por lo tanto, una relectura y una reelaboración de todas las culturas y permanecer no como las mujeres, porque nos referimos en este caso, no como agentes de reproducción sociocultural, sino de revisión de códigos culturales. Por tanto, es necesario apelar a una interpelación, a una reelaboración de la cultura y escuchar el papel y las voces de las mujeres en esa transición o en ese proceso. Si les parece, yo por mi parte lo dejo aquí con estas cuestiones apuntadas y quedo a su disposición para que podamos discutir todos aquellos puntos que consideren, o discutir o ampliar todas las cuestiones que consideren necesarias. Bueno, muy bien, muy interesante, muy sugerente las cosas que has comentado y que, bueno, que están plenamente dentro de lo que son los temas del taller Pluralismo Cultural y Minorías, ¿no? Que son temas que hemos tratado y bien, nuestra dinámica normalmente es abrir un turno abierto de palabras en este momento por si alguien quiere intervenir. Yo tengo cosas que comentar, pero prefiero que haya un turno abierto de palabras. O sea, que si alguien quiere hablar, que levante la mano virtualmente y vamos a hacer que, por favor, para la grabación, luego el vídeo queda muy mal si no dais, si no activáis la cámara. O sea, es mejor si no os importa activar la cámara cuando habléis. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante, Cecilia. Adelante, Cecilia. Bueno, activa la cámara, activa el micro y habla. Hola, ¿se oye? ¿Sí? Se oye y se Mm, ve. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Yo, escuchando lo que refería hace un momento respecto a que las mujeres son como las que transmiten de generación en generación todo lo relativo a los aspectos culturales. Como bien lo dijo, me parece que es una responsabilidad tremenda. Y me surge esta inquietud porque justamente hace unos meses en México, bueno, yo soy de México, se presentó un libro por parte de la escritora Lidia Cacho, que lleva por título Emma y las otras señoras del narco. Dentro de lo que ella refiere en su libro es algo que ella percibe, ¿no? Y dice que son las mujeres de los capos del narco quienes de alguna manera perpetúan la violencia porque son quienes, tolerando toda la violencia en la que se desenvuelven estos señores, le brindan un espacio de comodidad, de confort, que si estos señores no tuvieran ese respaldo emocional, pues prácticamente como que no tendrían motivos para delinquir.
más o menos es lo que dice, ¿no? Y a mí me preocupa mucho lo que dice porque pues parece ser que al final de cuentas las mujeres que de alguna manera desafortunadamente se ven envueltas en estos círculos de violencia son finalmente las responsables pues de todo ese escenario que estamos viviendo en México. No sé a usted qué opinión le merece esto. A mí me parece una, pues una responsabilidad muy fuerte, un poco descargando quizá responsabilidad en, pues, en los hombres, que creo que no deberíamos ir por ahí, ¿no? La responsabilidad al final de cuentas de las conductas que cada quien haga, pues es personal, ¿no? Y bueno, no comparto en absoluto el hecho de que pues las mujeres únicamente seamos quienes al final tenemos la responsabilidad del desarrollo de las sociedades o de las comunidades, ¿no? Cuando que las oportunidades, por ejemplo, como usted al final lo mencionó, de participación muchas veces pues son pocas. Muchísimas gracias. No sé si debo intervenir o se hacen todas las Sí, preguntas. como ¿Debo prefieras, pero responder? generalmente si quieres intervenir ahora, bien. Vale. Sí, 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 estupendo. Así no se nos olvidan los temas. Muchísimas gracias, Cecilia, por su interesante observación y participación. Me parece tremendamente oportuna. Como ve el título, decíamos mujeres musulmanas, pero se puede extrapolar a cualquier cultura el contenido de lo que hemos hablado. Claro, eh, eh, mm, entiendo. Entiendo muy bien su postura y entiendo muy bien la postura de la autora del libro que citaba, porque es un poco el argumento que yo planteaba en cierto sentido. Obviamente, las mujeres no son o no somos las responsables exclusivas de toda esa sobrecarga identitaria, pero la sociedad es la que asigna ese rol. Es el patriarcado, es la propia comunidad, es la propia sociedad la que asigna a las mujeres esos papeles. Por tanto, claro, que de forma no exclusiva y no voluntaria en muchos casos, sí nos encontramos inmersos en esa situación, pero de forma asignada, no autoasignada, ¿vale? No elegida voluntariamente. Son los roles que se han repartido y que se han asociado a las mujeres. Claro, somos las mujeres responsables de las prácticas tradicionales o de las prácticas violentas que se están realizando. Eh, eh, Obviamente, responsables, no sé si es una palabra muy fuerte, copartícipes, a veces partícipes necesarias, pero no siempre tampoco de forma voluntaria. Tenemos que analizar muy bien cada caso particular, estudiar los contextos en los que se produce cada forma de actuación. Claro, según yo la estaba escuchando, estaba pensando en otro tipo de prácticas tradicionales nocivas. Usted planteaba el caso de los narcos, pero a mí, asociado con el tema, claro, que específico que planteábamos, se me ocurre otro ejemplo que les voy a trasladar. ¿Qué ocurre con las mutilaciones genitales femeninas? A niñas, a preadolescentes, a menores de edad. ¿Quiénes las ejecutan? Generalmente las mujeres de las comunidades. Es, ¿cómo defienden determinadas madres o determinadas abuelas, cómo pueden exponer a esas niñas a esas prácticas? A veces eh, creyendo, eh, creyendo que es una opción de mejora para la situación de esas niñas. Porque con esas prácticas no van a ser excluidas de su comunidad, perdón, no van a ser repudiadas, aisladas y marginadas por la comunidad o por un futuro esposo. Entonces, ¿cuánto de falta de formación tienen esas
esas mujeres copartícipes de las prácticas culturales, de estas prácticas tradicionales violentas hacia sus propias mujeres, que en muchos casos son sus propias hijas y sus propias nietas, cuánto de falta de formación tienen, cuánto de presión por parte de la comunidad y por parte del entorno tienen, cuánto por la creencia personal, por esa falta de formación de que lo hacen en función de una mejora de esas personas, de sus iguales. A mí la palabra de culpabilización me parece muy fuerte y creo que es parte de esa sobrecarga, de esa enorme responsabilidad, en numerosos casos no libremente elegida, en numerosos casos forzada por las circunstancias, en numerosas ocasiones por la propia necesidad de sobrevivir, de no sentirse marginadas, de no sentirse aisladas, de no sentirse repudiadas por la comunidad o de no sentirse o de no verse expuestas a un posible feminicidio, asesinato de determinadas mujeres que puedan negarse a determinadas prácticas. Entonces, cuidado, antes de culpabilizar, no me gusta la palabra porque creo que es equivocada. Antes de culpabilizar a las mujeres, hay que analizar y estudiar cada caso de comportamiento y ver cuánto hay ahí de desconocimiento, de imposición, de falta de alternativa y por qué responden las mujeres de determinada manera en determinadas situaciones. Es muy complicado y esto es realmente la esencia de este problema tan grave que tendríamos que contribuir a resolver y a mermar. No sé si le he respondido, Cecilia. Sí, muchas gracias. Solo quería precisar que al inicio mencioné como autora a Lidia Cacho y no es Anabel Hernández. Nada más. Ajá. Muchas gracias. Muy bien. Hay una pregunta por el chat de Juan Pablo Carvajal. Él pregunta, ¿el multiculturalismo puede coincidir plenamente con el feminismo? Eh, mm, ¿Por qué no? Debería, no sé si coincide plenamente, debería poder coincidir, ¿vale? Y creo que esto, Óscar, lo hemos comentado en alguna otra actividad que hemos realizado conjuntamente. Si realmente interpretado el multiculturalismo como la convivencia entre las culturas, respetando los derechos y las libertades de todos los miembros de la comunidad, de todos, sin excluir a ningún colectivo, ¿por qué no? El feminismo podría coincidir con un multiculturalismo que respetara las culturas con una libertad de adscripción a esa cultura, con una libertad de elección a las prácticas que se realizan. Era justo lo que estábamos diciendo hasta ese momento. Una libertad real, no una libertad formal y en un discurso. El que las mujeres no se sientan presionadas a la hora de tener que exteriorizar determinadas prácticas. O que, digo exteriorizar porque estaba pensando ahora en la indumentaria, en los determinados adornos que algunas mujeres de determinadas culturas plantean. Por tanto, una libertad real de poder elegir esas prácticas, de poder discutir, de poder reelaborar ese discurso y esas prácticas culturales, de tener derecho a la salida sin tener un riesgo de poner, permítanme la redundancia, de poner en riesgo su propia vida. Entonces, en esencia, tendría que poder coincidir el multiculturalismo. Hay autores que dicen el multiculturalismo no sería tal si no tuviera un respeto a las libertades y a los derechos, porque esa tendría que ser en el fondo la realidad del multiculturalismo. Bueno, pues si es en el fondo la esencia del multiculturalismo, que sea con ese respeto y, ¿por qué no? Tendría que coincidir en el discurso y en la práctica, en la práctica, que ahí tenemos la complicación de cómo hacemos ese encaje. Bueno, ahora voy a hablar yo un poco, aunque luego pueden haber más preguntas. A ver, no, yo quería comentar una cosa de la respuesta que has dado a Cecilia, o de la pregunta de Cecilia, recordar una cosa de Hawking, que Hawking dice que las mujeres, no es que sean culpables, pero digamos que las mujeres mayores transmiten el patriarcado a las mujeres jóvenes, que las encargadas de transmitir el patriarcado son las mujeres mayores.
Eso lo dice Hawking, es una de las cosas que dice Hawking, ¿no? Y bueno, bueno, es una cosa para pensar, ¿no? Bueno, el tema de identidad de género, pues como que es muy interesante y si tratas el tema del multiculturalismo, pues tienes que tratar las cuestiones de género, ¿no? La cuestión de género. Eh, Has mencionado varias veces el tema del esencialismo. ah, eh, digamos, la idea de que hay una esencia de mujer por encima de las diferencias y por el otro lado hay otra posición que son las diferencias entre mujeres, el feminismo negro, el feminismo postcolonial, este tipo de... eh, aunque has sido bastante claro en tu exposición, pero digamos, ¿tú serías más esencialista o estarías más en la visión de las diferencias entre mujeres? O sea, tu posición es más esencialista, entiendo. ¿Estás en este debate o no quieres situarte en este debate, digamos, del esencialismo y diferencias entre mujeres? Yo respeto y entiendo la diversidad de posturas entre los diferentes feminismos y acepto y comprendo la crítica al feminismo occidental, por decirlo de alguna manera. Creo que también el feminismo occidental tiene que hacer autocrítica, también tiene que replantearse y posicionarse de forma más abierta frente a las diferentes, a las otras, frente a las distintas y sobre todo tiene que aceptar que no existe, esa es mi opinión particular y personal, no existe un único modelo de emancipación. Y que las mujeres de cada una de las culturas, desde dentro, pueden encontrar mejor, que eso es su planteamiento, su posicionamiento, que yo respeto, sus alternativas para buscar el camino hacia la dignidad como mujeres y hacia su dignidad y hacia su libertad. En ocasiones conocen mucho mejor sus contextos y creo que es un error imponerle procesos, imponerle modelos de emancipación e imponerle tiempos, porque los tiempos están en función de las circunstancias. Y creo que los modelos también. Por tanto, yo respeto que hay diferentes caminos para poder conseguir la emancipación y conseguir la igualdad. Otra cosa es que estoy en contra de determinadas prácticas culturales. Y eso sí critico estas prácticas tradicionales que son agresivas, que implican violencia contra las mujeres, física o emocional o cultural respecto a las mujeres. Sí que las critico, sí que las denuncio, tienen que estar tipificadas, tienen que perseguirse y tienen que acabarse con esa situación. ¿Cómo? No renuncio a un diálogo intercultural. Creo que tiene que haber un diálogo entre las culturas. Creo que no debe de haber una imposición de los modelos europeístas u occidentalistas etnocéntricos. Hay que respetar las culturas de lo diferente, pero hay que respetar los derechos humanos básicos y las libertades de todas las personas. No sé si te he respondido, Oscar. Sí, 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 sí. Em, bueno, esto enlaza, bueno, tengo varias inquietudes, ¿no? Es muy sugerente este tema, para mí es uno de los temas pues más relevantes, ¿no? Dentro del multiculturalismo, dentro de la diversidad cultural. Hay un, claro, tú has mencionado el famoso artículo de Hawking de ser multiculturalismo malo para las mujeres, entre otros artículos, que provocó la reacción en el libro, ¿no? De toda una serie de autores del ámbito anglosajón, multiculturalistas, como Kimlicka, como Parek, o como, bueno, entre otros autores, que le hacían una réplica diciendo bueno, que esta oposición radical entre multiculturalismo y feminismo, pues que a lo mejor no era tanto, y que a lo mejor Kimlicka, por ejemplo, le dice
tanto feminismo como multiculturalismo tienen el enemigo común, que es el liberalismo, ¿no? Em, em, bueno, a lo que quiero ir es al tema de, por ejemplo, con el tema de las mujeres indígenas, que es un clásico de los temas del taller, ¿no? Por la preocupación de los estudiantes latinoamericanos. Eh, hay una autora que se llama Sachar que propone una solución, no de la oposición radical entre multiculturalismo y feminismo, sino de lo que llama ella acomodación transformativa. Es decir, que las mujeres indígenas elijan la jurisdicción aplicable. Es decir, que los elementos más opresivos de una cultura vayan desapareciendo y que sean las propias víctimas las que elijan el método de... ¿Qué quiero decir con esto? Como has dicho tú muy bien, no se puede imponer una solución, sino que la solución ha de salir desde dentro, pero ha de evolucionar la cultura, ¿no? Eh, 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 no sé cómo lo ves este tema. Sí, claro eh, que no podemos mantenernos al margen, tampoco en la parte occidental, por decirlo así muy grosso modo, y dejarlos hacer y decir, bueno, que lo resuelvan ellos. No creo que mantenerlos al margen y no participar tampoco sirva de mucha ayuda. Creo que no hay que imponer, pero sí ofrecer modelos, sí ofrecer propuestas bajo el respeto, bajo el diálogo, bajo la esfera del consenso y sobre todo ese replanteamiento de todas las culturas, de la aceptación de nuestras propias perversidades de nuestras propias culturas y según te estaba escuchando, sí que se están produciendo, especialmente en Latinoamérica, sí que se están produciendo alternativas interesantes. Hay hay un grupo, hay un foro internacional de mujeres indígenas, no sé si es al que te estabas refiriendo, que realmente apuestan, están proponiendo medidas alternativas de participación en la vida pública, de poder llegar, de poder hacer llegar su voz y su presencia a los lugares de toma de decisiones para que desde esos lugares de tomas de decisiones las mujeres puedan eh, ofrecer sus propios modelos. Entonces, yo conozco un poco este foro y creo que en la medida, en la línea de este foro hay bastantes y están empezando a surgir. Creo que es interesante estas asociaciones, estos grupos que implican, obviamente, son mujeres minoritarias, pero son grandes figuras que pueden abanderar el proceso. Entonces, yo creo que es interesante estas iniciativas, que son interesantes y que si surgen desde dentro, pueden tener mucho más respeto de la comunidad. Pero claro, es que nos chocamos, nos topamos con el patriarcado y con los límites que se imponen a las mujeres. Por tanto, las dificultades es que son muy grandes. Es que el tema es muy complejo. Yo a veces tengo la sensación de que cuando los ponemos en una conferencia, nos quedamos en la superficie y a veces no somos capaces, o yo me pongo en primera persona, no soy capaz de transmitir toda la dureza y la complejidad que entraña esta situación. Es tremendamente complejo bueno, los casos de feminicidios los tenemos a la orden del día, las noticias nos van alertando de esta situación, de aquellas mujeres que se niegan a no hablar, a estar calladas, a mantenerse en silencio. Entonces, la situación es tremendamente compleja y complicada. Yo creo que no nos debemos de mantener al margen, pero debemos de entender toda esa complejidad y contribuir o ayudar en la medida de lo posible sin imponer. Esto es como estar en el filo de una navaja, donde es muy difícil no traspasar los límites, pero colaborar, eh, cooperar, mantener el diálogo, mantener los contactos y no imponer, creo que puede ser una de las vías que puedan servir. No lo sé. Muy bien, muy bien, muy interesante. Creo que Cecilia quería comentar algo.
Cecilia. Sí, bueno, era un poco en la línea de lo último que dijo respecto a, bueno, sí las sociedades o más bien comunidades indígenas o algún pueblo, hablando desde el punto de vista cultural, no debería de imponérsele, digamos, algún otro punto de vista, entonces, o práctica para cambiar, pues lo que desde lejos consideramos una violación a derechos humanos. Entonces, cómo van a en esos lugares, cómo van a ir erradicándose justamente estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Hablo desde México, en el que me parece que ha influido mucho los criterios que se han establecido desde fuera, desde las instituciones públicas, para que en las comunidades se vayan reconociendo diversidad de derechos. Por ejemplo, específicamente de derechos de mujeres, ¿no? Para la participación, Pero sí hay voces que refieren que no se debería de imponer, que las comunidades per se van a ir evolucionando, por utilizar la palabra, o más bien para ir eh, erradicando esas violaciones a derechos humanos. Pero creo que la inercia no cambia nada. O sea, me parece que argumentar eso es mirar para otro lado cuando amerita una intervención, ¿no? Pero como lo dijo, o sea, creo que los diálogos son importantes y el dialogar implica, de alguna manera, exponer puntos de vista que son extraños a las comunidades. Entonces, creo que no, a mí me surgía la duda, ¿no? Bueno, no imponemos, no hacemos pues casi nada, ¿no? Y que los pueblos vayan adoptando los criterios, los que consideren, pero creo que eso no basta, no es suficiente, ¿no? Sobre todo en tema de derechos de mujeres y derechos de la infancia también. Me parece que sí es necesario el diálogo intercultural, el diálogo con actores también de las instituciones, pues de la sociedad en general, hablo de ONGs o qué sé yo, pero decir que no se debe tocar de alguna manera a las culturas, me parece que es también un error. Lo considero así, pero seguramente habrá posiciones en el sentido contrario, ¿no? De que en absoluto debe de tocarse a las comunidades. Y creo que el mismo desarrollo histórico ha evidenciado que ninguna cultura está aislada. Entonces, pretender que los pueblos no tengan ninguna injerencia, ningún intercambio con otros puntos de vista, con otras formas de organización, es también erróneo, no es cierto pues que ocurra así. Eso únicamente. Totalmente de acuerdo, Cecilia, con usted. Yo creo que encontrar el término medio es como muy difícil. Desde luego, desde mi punto de vista, imponer un modelo ajeno es conseguir bien poco. Por la imposición vamos a encontrar, obviamente, elementos que sí que acepten el modelo alternativo, pero mayoritariamente se va a ver como un modelo foráneo, como un modelo extraño y como un modelo imperialista que se impone. Por tanto, la imposición no me parece la mejor forma, pero eso no implica que se tenga que aislar a las comunidades. Todo lo contrario. Yo creo que hay que integrarlas en los organismos internacionales, hay que integrarlas en las reuniones de esos organismos internacionales, de esas conferencias internacionales. Tienen que estar socializados y conocer los discursos de los derechos humanos, ver las estrategias de lucha y conocer estrategias de lucha diferentes. Yo creo que la base
es conocer y es informar y es transmitir otros modelos y, por supuesto, es denunciar las prácticas lesivas y violentas. Eso, desde luego, no es aislar. No se trata de aislar porque obviamente, claro que miramos para otro lado y yo también comparto con usted en que por inercia muy pocas cosas evolucionan. Eso nos lo dicen, además, todos los modelos en el ámbito público, cuando se nos dice, no, es que con el cambio de las generaciones, pues nos vamos a encontrar ya simplemente porque aumentan demográficamente y porque tenemos cada vez más a los estudiantes universitarias y cada vez tenemos más mujeres en las universidades, pues por esa evolución van a llegar las mujeres a los determinados a los puestos de responsabilidad real simplemente por la evolución y por la inercia. Miren, no. La historia nos ha demostrado que por inercia no se consigue nada. Tiene que haber una intervención, pero la intervención no puede ser imposición. Ahí tenemos que distinguir. Esa es mi opinión, ¿eh? Creo que la imposición lo que provoca es rechazo automático. Pero desde luego intervención en la medida de integración, de no aislar, de incorporar en las reuniones, en las conferencias, en el que tengan información, en el que conozcan, en el que vean modelos alternativos y puedan, conociendo esos otros modelos, generar sus propias estrategias de resistencia y de respuesta. Por tanto, yo creo que es contribuir a que desde dentro consigan intervenir en un modelo propio. Pero desde luego no imposición y no marginación y aislamiento, por supuesto. Bueno, tengo dos inquietudes más y daremos también la palabra al público. La otra tiene que ver con algo que estabais comentando ahora, eh, que tiene que ver, claro, yo cuando vi el título de prácticas nocivas, me sorprendió un poco, ¿no? Pero cuando lo has explicado, digamos que prácticas nocivas están vinculadas a violencia. Entiendo yo que las prácticas nocivas vinculadas a violencia, bueno, cuando tienen que ver violencia entre personas, en general se entiende pues, que puede entrar el derecho penal o que digamos que estamos hablando de palabras mayores, es decir, que estamos hablando de ámbitos que están los derechos humanos, o sea, o que que el derecho puede intervenir en estos casos. Pero claro, el debate se establece en otros términos. El debate se establece, por ejemplo, una cosa que yo he estudiado, que son los delitos culturalmente motivados, que tú has hecho referencia al caso más típico, que es la mutilación genital femenina. Es decir, prácticas que en una cultura son aprobadas, consideradas positivas, y en otra cultura son un delito. Por ejemplo, un caso muy típico es los pueblos indígenas consideran que la violencia de género es una costumbre indígena. Y eso se ha dado casos en tribunales en Chile que se alega que es una costumbre indígena y se pide un peritaje antropológico para digamos, no responsabilizar a alguien que cometa violencia de género. Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando has hablado de prácticas nocivas, yo también me planteo que la crítica un poco que se le hace a Hawking, pero que a mí me parece que es realista, y es que el patriarcado, digamos, bueno, ella también lo dice, ella dice el patriarcado es universal en diferentes grados, ¿no? Y la idea de que... ay, no me está... Ah, sí, que me está oyendo nuestra invitada. Y que la idea de que en Occidente también hay violencia contra las mujeres. Eh, eh, entonces, bueno, simplemente quería señalar el punto de que la violencia contra las mujeres es algo sustancialmente diferente, digamos, de una práctica que pueda ser patriarcal, que ya la violencia contra las mujeres entra dentro de claramente contra los derechos humanos, sin embargo que hay determinado argumento culturalista que intenta convalidar esta violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Qué te parece este punto? Bueno, por empezar por lo último que has dicho, el patriarcado tiene una enorme versatilidad y se va adaptando a lo largo de la historia a cada momento histórico y a cada
a cada situación y a cada circunstancia. Entonces, y a cada cultura también y a cada sociedad. Quizá desde los espacios en los que nosotros estamos hablando, pues obviamente el patriarcado y la discriminación es mucho más subliminal, porque una discriminación pues de prohibición abierta de cualquier derecho, no le íbamos esto es también un tanto arriesgado, pero bueno, nos iba a movilizar y no la íbamos a aceptar tan fácilmente. Por lo tanto, el patriarcado se va adaptando, se va convirtiendo en algo subliminal, en algo intrínseco, en algo no tan evidente. Y en cada sociedad funciona en función de las características de esa sociedad. Y la base de la violencia, de las prácticas violentas, desde luego están en ese patriarcado que permite, que incentiva y que consiente prácticas violentas. ¿Y cuándo consideramos que una práctica es violenta o no? ¿Solo cuando hay agresión física? Creo que eso es muy simple. La violencia tiene una concepción y unas características mucho más amplias que exclusivamente la agresión física. La agresión física. Y es algo que se mantiene en el tiempo y que se perpetúa, claro, claro, claro. Fíjense en España cuando se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género y cómo siguen aumentando los casos de asesinatos machistas. Entonces, claro que es muy difícil controlar y paliar eh, esa realidad. Esa realidad y cómo el patriarcado está detrás y cómo es muy peligroso y cómo además, bueno, ha salido también a lo largo de las preguntas, en algunos casos hacemos alusión a cómo generaciones más mayores pues tienen más dificultades para asimilar los cambios. Cuidado con las generaciones jóvenes, que estamos viendo que los síntomas de violencia son peligrosísimos, peligrosísimos cuando ya se supone que se han educado en una sociedad mucho más igualitaria. Entonces, bueno, la versatilidad del patriarcado y la capacidad de adaptarse a cada una de las culturas. Y el derecho penal que decías, Óscar, ¿cuándo puede aplicarse el derecho penal y cuándo no? Es tan complicado todo, claro. Hablamos de las mutilaciones genitales femeninas, que generalmente se producen en los lugares y en los países receptores de la inmigración, no en los lugares donde nuestro derecho penal puede intervenir y tiene ocasión de intervenir. También estaba que era lo que me estaba sugiriendo cuando hablabas de la posibilidad de la intervención desde el derecho penal. Es que los matrimonios concertados entre los menores de edad, incluso entre la población migrante, se produce no, no dentro de nuestras fronteras, sino aprovechando los viajes de las reuniones familiares y aprovechando los viajes por vacaciones. Y nos encontramos con que chicas abandonan el colegio, no vuelven al instituto y nos encontramos que en el periodo vacacional se ha producido ese matrimonio infantil. Estos son prácticas violentas y son prácticas culturales tradicionales de la misma manera. O los infanticidios, porque determinadas sociedades regulan el nacimiento de las niñas cuando interesa o cuando no interesa frente al nacimiento de niños. Entonces, no sé si me estoy desviando respecto a la pregunta o si te sirve como respuesta o como reflexión. No, sí, sí, me O parece muy, retomamos la idea. No sé si me estoy desviando mucho del tema. no, no, es una buena, una buena reflexión, una interesante reflexión. Lo único te pediría si puedes activar la cámara, porque en el vídeo no va a salir bien entonces. Ah, pero la tengo activada. Ah, pues no te vemos. Al menos yo no te veo. Ahora es cuando la he desactivado, cuando me has dicho compartir vídeo. Ay, es que se me ha bloqueado. ¿Me estáis oyendo? Te oímos, pero no te vemos. Pero bueno, es Es por que el de vídeo. repente, un segundo que desconecto. Bueno, para organizar el tiempo que queda, ¿hay alguna intervención más?
yo tengo, em, tengo alguna... ahora te vemos, pero no te oímos, no te oímos, no te oímos. Em, ¿hay alguna intervención más? Yo tengo una última inquietud que comentar con Maripaz Pando Ballesteros. Em, la sesión de hoy era sobre la mujer musulmana. Este también ha sido uno de mis temas que yo he trabajado algo, pero yo he trabajado más que de las prácticas nocivas, he trabajado el tema del velo islámico, que es un tema muy interesante desde el punto de vista cultural. Eh, y eh, digamos, el primer debate fue el debate en Francia sobre si las niñas musulmanas podían ir a la escuela con velo islámico, que en Francia no pueden, en España sí pueden, depende del país, etcétera. Luego hay un caso muy interesante de Suiza sobre una profesora que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que las autoridades locales habían, o sea, dice que una profesora de primaria con velo islámico hace proselitismo a los estudiantes y por tanto no debe llevar velo islámico. Y luego hay una sentencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el velo islámico, o sea, si despedir a una trabajadora que lleva velo islámico va contra, es discriminación racial o racial o origen étnico. Esto es muy interesante porque dice que en principio no es discriminación racial, pero digamos puede ser discriminación indirecta si el empresario no tiene una política de neutralidad sobre política religiosa, etcétera. Bueno, esto es más o menos muy rápido la jurisprudencia sobre este tema. A mí lo que me gustaría es que, bueno, has hablado de prácticas nocivas, a mí me gustaría que nos dieras un poco tu visión sobre el tema del velo islámico, o sea, ¿a ti cómo te parece que debe regularse el velo islámico en el espacio público? Si es un problema realmente o no es un problema, o debe serlo, no debe serlo, ¿cómo lo ves? No te oímos, no te oímos. Ahora, no. Bueno, estas son las cosas del directo. Totalmente. Ahora te oímos, pero no te vemos, pero te oímos. Bueno, Ahora te vemos y te oímos. Bien. casi, casi aunque no me veáis, si se me puede escuchar casi a lo mejor es más interesante. Bueno, no quiero yo que penséis que es que quiero escurrir la pregunta. Porque podría parecer que fue oportuno, ¿eh? Y salvada por el audio. Bueno, es bien complejo. A mí lo que no me gustaría es que desde los diferentes gobiernos se instrumentalizara el tema del velo para correr una cortina de humo sobre otros temas y para no abordar temas realmente de interés como la integración de estas comunidades en nuestro país, el acceso a la educación, el que tengan cubiertas las necesidades y los derechos, ¿vale? El derecho al acceso a un colegio, el derecho a la educación. Claro que es un tema muy complejo y que intervienen muchísimos factores en función de si hablamos de mujeres adultas, de si hablamos de mujeres niñas, ¿vale? De menores de edad, de cuándo uno tiene libertad para elegir. Claro, el recurso fácil o lo que a mí me sale automáticamente de forma muy general es ¿por qué no? ¿Por qué no pueden utilizar un velo si lo utilizan libremente y si lo deciden libremente? El uso del velo para las occidentales siempre miramos porque nos llama la atención, porque es lo diferente, porque nos cruzamos con una mujer inmigrante o una mujer musulmana con un velo y se nos van los ojos, ¿vale? Por curiosidad, a veces por curiosidad y desinformación. El tema del velo no siempre supone una discriminación,
ni una humillación para las mujeres. El velo ha tenido diferentes usos a lo largo de la historia. Y si vemos las luchas de las mujeres musulmanas por la independencia de cada uno de los territorios coloniales y cómo utilizaban el velo como instrumento de reivindicación, de lucha identitaria y nacionalista. Si veis una película muy antigua que es La batalla de Argel, de Guido Montecorvo, os daréis cuenta de que realmente las mujeres utilizan el velo y utilizan los diferentes colores de velo para significarse y para mostrarse. Entonces, no podemos automáticamente identificar una mujer que lleva un pañuelo como una mujer sumisa, como una mujer discriminada o como una mujer sin estrategias de respuesta. Al menos automáticamente. ¿Que haya ocasiones en las que así sea? Pues si eso es así, toda mi crítica. Y claro que denuncio el hecho de que a una mujer se le imponga una determinada indumentaria. En algún momento que hablaba de indumentaria me refería precisamente al velo. Obviamente no es lo mismo un velo y un pañuelo que un burka o que un hijab o que otro tipo de indumentaria. Por tanto, no podemos generalizar, cada caso es muy particular y muy específico. Pero muchas veces las comunidades receptoras, los países receptores de inmigración instrumentalizan el hecho del velo y los medios de comunicación en muchísimas ocasiones para mantenernos una foto fija de una mujer sumisa, de una mujer discriminada y de una mujer sin capacidad de respuesta. Por tanto, la libertad de elección y de decisión. Y claro, es muy relativo cuando esa libertad es real y cuando esa libertad es condicionada. Entonces, es tan simple decir que las mujeres sean libres para poder utilizarlo. No, es un argumento, una explicación tan simplista que yo misma que la utilizo, la reconozco. Más complejo es en las escuelas, en los colegios y en las menores de edad. ¿Qué hacemos con los menores de edad? Pero ¿por qué nos planteamos solo el velo y no nos planteamos otros símbolos y otros signos identitarios? ¿Qué pasa con las gorras? De determinadas comunidades que también son muy identificativas de una determinada cultura. ¿Qué pasa con los colgantes de crucifijos? Que también es un símbolo religioso e identitario. Entonces, ¿por qué ponemos el foco de atención en el velo? Que no digo que no haya que tratarlo. ¿Por qué ponemos el foco de atención en el velo y no lo ponemos en una gorra, en una visera, en un símbolo católico, en un crucifijo? ¿Y por qué eso nos tiene que llevar a impedir el acceso a un colegio a determinadas niñas o a determinadas adolescentes? Entonces, no tengo una respuesta clara. Desde luego, no siempre es símbolo de discriminación. Creo que se debe de permitir que haya una libertad de indumentaria. Igual que se han criticado y que hemos tenido casos en la prensa de determinados jueces que cada vez que se produce un acto de violencia, bueno, los tenemos muy de actualidad. Estaba pensando en un caso italiano, pero me voy a referir a los casos españoles muy recientes que tenemos. Miren, tenemos las violaciones de las manadas en fechas muy próximas a nosotros, en un pasado muy reciente. ¿Cómo se apela a la actitud de esas mujeres, de esas chicas? Así iban provocando, a qué indumentaria llevaban, a cómo iban vestidas, así se resistían, así no se resistían. Oiga, cuidado, ¿eh? Cuidado con el uso de la indumentaria y con las apelaciones a la indumentaria cuando están ocurriendo determinados sucesos. Entonces, la misma referencia la haría con el tema del velo. Cuidado, no frivolicemos, no simplifiquemos y tratemos de analizar todos los símbolos culturales de igual manera. Y que eso no sea una cultura de humo ni un elemento para poner el foco sobre el distinto, sobre el diferente, sobre el que se viste de una manera desigual. Porque creo que lo que hacemos son discriminar a determinadas culturas y poner el foco sobre ellas y poner la alarma ante lo desconocido y la sospecha, y eso no es una integración cultural. Muy bien. En lo que decías del caso de la maestra con niños pequeños, claro, es verdad que cuando tenemos, que somos espejos y que obviamente lo que vemos al final son modelos y que podemos
imitar determinados modelos, especialmente en las etapas en las que la personalidad no está tan formada. Y que claro que determinados modelos con los que identificamos de comportamiento o de actitud, pues los podemos asumir en un determinado momento. No sé cómo valorar los riesgos en esa situación. No sé cómo valorar los riesgos, pero también tenemos casos en España como en determinados colegios se ha expulsado al profesorado por no compartir un determinado ideario católico, por estar divorciados o por estar en proceso de divorcio o por estar emparentado con personas del mismo sexo. Entonces, todas las culturas nos tenemos que interpelar y que son temas complicados que tenemos que poner sobre la mesa y debatirlos, sin duda. Yo no tengo la solución, porque yo misma tengo muchas dudas, pero desde luego no mirar para otro lado, como decía Cecilia, no ocultarlo, no problematizarlo, es decir, no hay que hacer exclusivamente un problema del tema del velo, no instrumentalizarlo, y sí tratar de resolverlo pues, desde la libertad, desde el diálogo, desde un poco, bueno, me muevo en la misma línea siempre. Pues muy bien, pues muy interesante, ha sido muy interesante esta visión sobre las mujeres musulmanas, sobre identidad y género. Queremos agradecer a Maripaz Pando Ballesteros por ser nuestra ponente hoy en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes por sus preguntas y os emplazamos a la próxima sesión que será dentro de 15 días con Sebastián Ibarra y el tema del nacionalismo en Renan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias Óscar por la invitación, ha sido un placer. Muchas gracias. Vamos.